Bienvenidas y bienvenido al programa de coaching avanzado en ventas con herramientas digitales. Mi nombre es Isabel Grisales, soy socia fundadora y gerente de la empresa Knowledge for Business, por sus siglas K4B, y pues hoy damos inicio al programa que va a compartir con nosotros Tamara Tacoa, que es parte de la familia y de la comunidad de asesores de K4B, con una experiencia de más de 20 años en toda la parte de marketing digital, en ventas profesionales y también con una certificación en todo el tema de programa neurolingüístico. Tiene experiencia con este programa, lo ha dictado en diferentes países, en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Miami, con muy buenos resultados y pues obviamente también así será acá en K4B con ustedes, que muchas gracias también por participar, por el interés de estar acá y seguro va a ser un programa que les va a servir a todos, nos va a servir a todos desde la parte personal como profesional para poderlo aplicar también en cada una de sus empresas. Entonces, sin más preámbulo de introducción y ya dándole la bienvenida, le voy a dar la palabra a Tamara para que demos inicio al programa y a la sesión de hoy, que comenzamos la primera sesión con la parte de sensibilización al cambio, rompimiento de paradigmas en cuanto al proceso de la venta en estos tiempos que estamos viviendo y vamos también a identificar y conocer cuáles son esos pasos del modelo de venta profesional en estos tiempos, todo un tema de estructura y alcance. Entonces, bueno, bienvenida Tamara. Bueno, gracias a mi familia de K4B, como muy bien lo dijo Isa, a todo el staff, a Isabel por su confianza, a Carlos, a todo el equipo de emprendedores, gracias por la confianza, y a cada uno de ustedes, líderes comerciales, empresarios, emprendedores, que se permitieron conectar con esta información tan valiosa y estratégica, sobre todo, y oportuna en estos tiempos donde necesitamos tantas herramientas y conocer no solamente de las tendencias, porque podemos estar familiarizados con las últimas tendencias, pero si no sabemos cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo, entonces todo pierde sentido. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Bueno, vamos a arrancar sin más preámbulos entonces con esta primera sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta primera sesión? Bueno, el objetivo estratégico y táctico que vamos a cubrir en esta primera sesión, antes de tocar la parte de herramientas digitales, es la base de cualquier estrategia comercial o de cualquier estrategia de marketing que yo debo tener para poder prospectar oportunidades en las plataformas digitales, que no es otra cosa que la segmentación del mercado. Más del 70% de los fracasos de los emprendedores a la hora de desarrollar estrategias de marketing digital es precisamente porque han hecho una mala segmentación. ¿Y qué es segmentación? Definir quién es mi cliente potencial, quién es la descripción de ese buyer persona, que no es otra cosa que el cliente ideal, que está en capacidad, que tiene el perfil socioeconómico, demográfico, cognitivo y conductual para querer y desear adquirir mi marca, mi producto y mi servicio. Eso es muy importante que lo tengamos claro y es una estadística que estoy compartiendo con ustedes como primicia, porque de nada vale que nosotros tengamos una excelente estrategia de marketing de contenido, que vamos a invertir una excelente estrategia de crecimiento orgánico o de pautas publicitarias, pero si no tenemos bien segmentado quién es nuestro cliente ideal, por qué y para qué, entonces allí es donde la estrategia digital fracasa y se frustra. Entonces, uno de los objetivos que vamos a ver hoy es, primero, los paradigmas que tenemos que romper en el área comercial para poder avanzar en la estrategia de marketing y ventas. Vamos a desfilar un poquito por el proceso de la venta profesional y que definitivamente, aun cuando estamos en la era de la transformación digital, todavía hay un híbrido entre lo que es marketing digital y marketing tradicional. Eso es muy importante destacarlo también, ¿no?
Y también vamos a desarrollar algo súper interesante. Ustedes me dirán, pero bueno, Tamara, eso se escucha muy bien. ¿Cómo hago yo para hacer una buena segmentación de mercado? Vamos a cerrar hoy con un método que les voy a enseñar de cómo identificar su buyer persona ideal, o sea, cómo hacer o cuál es la técnica para identificar su cliente ideal, que es la estrategia principal que tenemos que desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir con ustedes pantalla. Bueno, ¿cómo hacemos para incrementar esas ventas? ¿Cómo hacemos para definitivamente no solamente lograr leads calificados ni engagement, sino lograr de ese paso de leads calificados en engagement, lograr conversiones de ventas? Y yo ayer que me hacía una entrevista desde Argentina, precisamente una gran amiga periodista de Argentina me preguntaba, Tamara, este paradigma de tener la mayor cantidad de seguidores, y yo decía, bueno, sí, tú puedes tener muy buena cantidad de seguidores en alguna de las plataformas digitales, Instagram, LinkedIn, cual sea que esté tu buyer persona ideal allí. Pero eso es como un juego de fútbol. Tú puedes tener 90 minutos de un juego intenso con una excelente estrategia futbolística, pero si no hay gol, no hay venta. Igual pasa con nuestras marcas. Tú puedes tener la mayor cantidad de seguidores, pero una de las preguntas o de los KPI o de los indicadores que te tienes que preguntar de esa cantidad de seguidores que yo tengo en tal plataforma digital, ¿cuántas conversiones de venta logro cerrar al mes? ¿O cuántas oportunidades de negocio logro prospectear y cerrar en un mismo tipo de cliente? Esos son indicadores importantes que nos tenemos que preguntar. Bueno, y para todos, yo sé que Isabel me presentó, pero allí tienen mis datos, allí tienen mis coordenadas, mi número máster por si necesitan alguna mentoría o asesoría, hacerlo a través de mi familia de K4B, por supuesto. Ustedes me contactan también a través de ellos, de los canales regulares. Soy CEO de una empresa también que se llama Gente Competitiva Internacional y por supuesto ya con más de 25 años de experiencia dando mentoría, asesorando empresas. De hecho, ahorita estoy trabajando de la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá en el proyecto acelerador de Mujeres Tech. Ahí estoy como mentora a nivel de marketing de experiencia. Ya tenemos allí más de 30 startups y esta es la cuarta edición del proyecto acelerador de Mujeres Tech y también estoy con mi familia de Change Américas. Allí estoy como consultora internacional con algunas firmas. Así que bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. Allí tienen mis datos y cualquier cosa me pueden contactar a través de mi familia de K4B. Empiezo de esta manera, que lo he llamado el momento de la verdad, el momento cero. Y es que cómo se manejaba las ventas en la década de los 60, 70, 80. Pues obviamente eso no lo sabe la generación millennials, ni la generación Z tampoco, que son los más jóvenes, pero yo sí se los puedo explicar porque yo soy la generación X. Y es que en la década de los 60, 70 y 80, para uno poder llegarle al cliente potencial que uno tenía que, como dicen en la vieja escuela, patear calle. Uno tenía que agarrar una base de datos de alguna organización, prospectear y hacer llamadas en frío, y una vez que ocurriera el milagro de que tú pudieras prospectear a algunos clientes por semana y lograr llamadas en frío para que te lograran o te permitieran conceder una cita, si ocurría el milagro de que te diera la cita, pues entonces venía ya lo que era la visita, donde tú le llevabas el portafolio de tus productos y servicios a ese cliente potencial de manera presencial. Así se manejaba el enfoque de la venta tradicional. Pero ¿cuál ha sido el gran reto para los líderes comerciales o los emprendedores que tenemos que desarrollar la estrategia comercial dentro de nuestras empresas? El gran reto es cuándo y dónde es que el cliente potencial toma la decisión de compra. A eso le llamamos el momento de la verdad o el momento cero. Y aquí les explico, los clientes de la era digital hacen lo suyo, se acercan a comprar cuando ya han hecho más del 70% de la investigación previa a la compra.
Conoce bien lo que desean y el cómo. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que nosotros vamos a comprar, cualquier cosa, hasta la cosa más insignificante, hasta el hecho de automedicarnos cuando nos sentimos mal, todo lo hacemos a través de las plataformas digitales o del internet. Por ejemplo, si yo me quiero ir de vacaciones con mi pareja, o si me quiero ir, por ejemplo, quiero tomar la decisión de compra de un vehículo, o simplemente quiero saber qué tomarme porque me siento mal del estómago, pues ¿qué es lo primero que yo hago? Pues voy al doctor Google, al señor Google, y empiezo a buscar información relevante sobre lo que quiero, sobre la información. Entonces puedo ir a una plataforma digital, de repente entro en un blog, hago una comparación, hago un benchmarking, entro en un foro sobre la opinión de ese producto, de esa marca, de ese servicio, y es allí realmente con el dispositivo a la mano, con la computadora en la mano, con la tablet en la mano, a la distancia de un clic, es allí cuando el cliente o el consumidor toma la decisión de compra. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros los emprendedores o los líderes de comerciales? Estar definitivamente en ese momento de la verdad cuando el cliente toma la decisión de compra. ¿Qué significa eso? Que si yo de repente estoy buscando comprarme una cámara fotográfica profesional y quiero buscar más información porque no soy una profesional en fotografía, pues yo lo primero que voy es a Google y pongo información de cámaras fotográficas profesionales. Google me va a arrojar una información de la primera mano. Esa información que me arroja Google de la primera mano, por supuesto, son las marcas que han logrado posicionarse de una manera táctica, estratégica, inteligente, de manera orgánica, a través de una serie de técnicas de social selling, que no es otra cosa que ventas digitales. Entonces, ¿qué pasa si su marca, su producto y su servicio no aparece entre esas primeras opciones en el buscador de Google o en el Instagram? Pues definitivamente usted no existe, usted no está dentro de las primeras opciones cuando el cliente o el consumidor final desea tomar la decisión de compra. Entonces, ¿qué pasa con ese viejo esquema tradicional y el de la era digital? Que entonces nosotros como líderes emprendedores y líderes comerciales tenemos el rol protagónico de entender que el proceso de la venta ha cambiado y que definitivamente tenemos que buscar manera de estar en ese momento de la verdad a través de contenido de valor, a través de técnicas y estrategias de social selling o de posicionamiento orgánico, que es SEO o posicionamiento Zen, pero hay que buscar técnicas ahora, porque si antes teníamos que visitar al cliente y hacer una llamada en frío, ahora nos toca simplemente hacer una técnica de inbound, atraer al cliente. Una vez que lo segmentemos, que identifiquemos quién es nuestro cliente potencial, nuestro buyer persona, seducirlo y hacer que ese cliente vaya hasta nuestra página web, hasta nuestro blog, hasta nuestra página de Instagram o de LinkedIn, y no solamente hacer que él vaya y se sienta seducido y que se sienta conectado con las soluciones y la información que le estamos dando, sino que también tome la decisión de contactarnos para que nosotros le mostremos todos los beneficios y los valores diferenciadores que tenemos. Así que yo creo que, no sé, no recuerdo quién me lo decía de las chicas, pero hay algo muy cierto, y es que la pandemia aceleró el proceso de la transformación digital y ahora tenemos que montarnos en la cresta de esa ola. ¿Cuáles son los paradigmas que tenemos los emprendedores y los líderes comerciales y que yo como mentora de emprendedores me he dado cuenta en la mala praxis de la estrategia de marketing digital o de social selling, ventas digitales? El primer paradigma, yo no puedo avanzar, yo no les puedo dar a ustedes técnicas profesionales de venta ni herramientas digitales si nosotros primero no tomamos conciencia de cuáles son esos paradigmas que no nos permiten avanzar como líderes. Y uno de ellos que quiero compartir con ustedes, me tomé el atrevimiento
de hacer una lista de los paradigmas más comunes que han sido obstáculos para nosotros desarrollar una buena estrategia de ventas digitales. 1, pretender vender algo sin identificar y conocer al cliente primero. O sea, yo he visto cómo muchos líderes emprendedores desarrollan estrategias de ventas digitales sin hacer lo que yo les decía, una buena segmentación. Y un ejemplo rápido que quiero compartir con ustedes, en este caso, es una startup que ellos trabajan más que todo a nivel de consultoría jurídica. Ellos establecieron digitalizar y automatizar a través de app y de su página web todo lo que era el proceso de consultoría jurídica. Ellos diseñaron, inclusive invirtieron en una campaña estratégica de Facebook Ads que fue muy exitosa en lo que se refería a atraer a la cantidad de clientes potenciales. O sea, ellos lograron superar las expectativas en esa campaña de Facebook Ads. Ellos lograron diseñar una página web que les permitía contar con varios servicios a nivel de asesoría y consultoría jurídica para los clientes potenciales. Pero fíjense algo, a la final fue un desastre el resultado final, porque cuando tú ingresabas a la página web y querías acceder, por ejemplo, a una consulta jurídica con alguien del staff de abogados, ellos te pedían automáticamente que colocaras cuál era la consulta que tú querías hacerle al abogado y que para poder acceder a cualquiera de los abogados del staff y de la temática, primero tenías que pagar. Y después que tú pagaras, en la página web es que podías acceder a hacer la consulta al abogado. ¿Qué pasó allí? Pues se rompió el vínculo de credibilidad y confianza, en el sentido que sí, lograron un éxito en el récord, en el indicador de la atracción a nivel de inbox, de atraer la mayor cantidad y calidad de clientes potenciales, pero los clientes se iban, no generaban el procedimiento administrativo de manera automatizada, ni en la app, ni en la página web. ¿Por qué? Porque yo no voy a depositar mi confianza ni mi dinero en algo que no conozco, en alguien que no estoy conociendo, y más en algo tan personal como un abogado. Y yo les pregunto a ustedes, en algún momento que ustedes han necesitado un abogado, seguramente la única forma que ustedes puedan confiar su tiempo, su dinero y su problema a un abogado es que primero que se lo refiera a un familiar, que se lo refiera a un amigo, o que por lo menos tengan las credenciales de ese abogado. Entonces es muy importante y pilas con esto. No podemos pretender vender algo sin identificar y conocer al cliente primero. El segundo paradigma, que sin duda alguna quiero compartir con ustedes, pretender vender algo sin saber cuáles son las plataformas digitales preferidas por nuestro cliente potencial. Este es uno de los obstáculos principales y de autosaboteo que me he conseguido en los emprendedores hasta los momentos. Es que hacen una campaña desplegada, invierten todo el presupuesto, se les va en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas. Y tú le preguntas, mire, pero ya va, espérate. ¿Cuáles son los canales? Primero, ¿quién es tu buyer persona? ¿Quién es tu cliente ideal, tu cliente potencial? Vamos a empezar por ahí. Y segundo, una vez que tú me digas quién es tu cliente ideal, ese buyer persona, ¿cuáles son las plataformas digitales preferidas por ese buyer persona? ¿Cuál es el tipo de marketing de contenido o contenido de valor que ese buyer persona está buscando y en qué formato él lo prefiere? Entonces allí se quedan callados y quedan ponchados. ¿Por qué? Porque resulta ser que tú inviertes porque tú crees, y es un paradigma, que la gente piensa, o los emprendedores, que mientras más presupuesto y mientras más canales digitales estés, más probabilidades hay de que logres conectar con el cliente potencial y hacer una conversión de ventas. Pues no, eso no es así. Esto es una ciencia técnica donde a nosotros lo que nos importa es saber, de acuerdo a mi modelo de negocio, en el sector donde yo me encuentro, que lo vamos a ver, B2B o B2C, cuáles son los canales digitales que prefiere mi buyer persona o mi cliente potencial. Otro paradigma que deseo compartir con ustedes, el tercero, pretender cerrar una negociación o una venta
sin que el cliente nos conozca. Eso también es sumamente importante. El cliente necesita conocer quién está detrás de la marca, el lado humano de la marca. Eso es muy importante. Por eso es que una de las técnicas más poderosas a nivel de inbound es el storytelling. ¿Por qué? Porque el storytelling te permite contar historias reales y te permite conectar con el lado humano del cliente potencial. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que no podemos pretender cerrar una negociación sin que el cliente nos conozca. Es también lo que pasaba en estas startups que les hablaba de que eran especialistas en el área de consultoría jurídica. Ellos tampoco no se daban a conocer. Entonces, si el cliente no sabe quién eres tú, cuáles son tus expectativas, de qué manera lo puedes ayudar, quién está detrás de la marca de K4B, quiénes son Isabel, quién es Carlos, quién es cada uno de ustedes detrás de la marca, pues es más cuesta arriba el proceso de la venta. Otro paradigma altamente tóxico en el proceso de las ventas digitales es que el proceso de la pandemia no solamente hizo acelerar el proceso de la transformación digital y de conocimiento, sino que hizo también que el consumidor cambiara. No me refiero a su perfil socioeconómico solamente o demográfico, me refiero a su perfil cognitivo, conductual. Lo que para mí en mi escala de valores era importante antes de la pandemia, ya no lo es. Y eso lo vamos a ver al final, que es un regalo que les tengo a cada uno de ustedes, donde les voy a dar la primicia de cuáles son las oportunidades de negocio en estos tiempos y cómo puede diversificar de acuerdo a su modelo de negocio, aprovechar esas oportunidades. Entonces, este cuarto paradigma lo que simplifica es que el cliente cambió y hay que conocerle de nuevo si queremos aumentar las ventas y disminuir la brecha de incertidumbre. Vuelvo y repito, si para el cliente antes de la pandemia era más importante el divertirse, ahora para el consumidor de repente, dependiendo del tipo de consumidor, es más importante su salud, su bienestar y el de su familia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la escala de valores de sus preferencias y de sus hábitos de consumo, al cambiar también sus hábitos de preferencias, de conducta, pues también cambia el criterio con la cual este cliente se conecta con una marca y toma una decisión de compra. El quinto paradigma, ya para cerrar, que les deseo compartir con ustedes, es y miren que lo tengo en negrillas, lo tengo en negrillas. Pretender automatizar todo el proceso de la venta sacrificando la conexión humana. ¿Qué me está pasando? Que todas estas startups tecnológicas, a veces me da risa porque ellos creen que con todo el desarrollo tecnológico y aplicar lo que es 100% de tecnología en el proceso de sus servicios o a nivel de marketing de experiencia o de venta, con eso yo voy a lograr conectar con el cliente. No, es importante en alguna parte de la experiencia o del servicio o del proceso de la venta que exista el calor humano para efectos de empatía, para efectos de que el cliente o nosotros los seres humanos necesitamos ser escuchados, necesitamos que conecten con nuestros sentidos. Entonces, el automatizar todo el proceso lo que trae más que un valor agregado es un arma de gran riesgo y letal, inclusive para que nosotros podamos perder una gran oportunidad de venta. ¿Cuáles son los paradigmas y retos? Los retos que tenemos para el 2021, inclusive para el 2022, porque ya estamos cerrando este año. Bueno, sexto, tercerizar aquello que no dominas, aquello que es factor clave en el negocio. ¿Qué estoy viendo a nivel de paradigmas tóxicos como líderes comerciales y como emprendedores? Que queremos controlarlo todo, porque pensamos que de esa manera no solamente vamos a lograr la calidad y la excelencia que queremos, sino que me permite reducir los costos porque estamos en época de recesión económica. Entonces, en vez de invertir en las áreas estratégicas de mi modelo o de mi burbuja de negocio, entonces me da por sacrificar
aquellas áreas estratégicas que más bien debo invertir, como el área de marketing digital, de ventas digitales, otras áreas estratégicas que tengan que ver con el modelo de negocio a nivel de marketing, de experiencia, que tiene que ver con la operatividad, con la logística. Ojo, tenemos que revisar eso y es importante que nos sensibilicemos en esto. Séptimo, pretender estar en todas las plataformas digitales con la misma estrategia o la misma intensidad. Ya eso lo hablamos en la vez anterior. Y finalmente, aquello que no medimos, aquello que no evaluamos, es como un barco a la deriva sin puerto donde anclar. Si yo no tengo indicadores primero, objetivos definidos e indicadores que me permitan evaluar el desempeño de esa estrategia, de ese plan, entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la brújula? Entonces, en esta octava estrategia, lo que les invito a nivel de paradigmas y retos es que no definir los OKR ni tampoco los KPI. Los OKR son los objetivos y resultados que yo espero en mi empresa en distintas áreas estratégicas. Y los KPI son los indicadores o las métricas que me van a permitir medir y evaluar cómo lo estoy haciendo y si me estoy acercando a ese OKR o ese objetivo. Si yo no mido, yo no estoy evaluando. Y si yo no evalúo el desempeño, ¿en función a qué voy a tomar las decisiones? Entonces, bueno, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que me quisieran hacer para hacerlo más participativo. Estoy atenta. Pueden abrir sus micrófonos con muchísimo gusto. Justo, Tamara, la pregunta era cómo querías que recogiéramos preguntas. Si vas a abrir un momento acá, si las hacemos por chat, ¿cómo sugieres tú que lo manejamos? Perfecto, Carlos. Bueno, pueden hacértela por chat si quieres y tú pues te haces eco de la voz de cada una de ellas o si pues también ellas pueden abrir sus micrófonos rápidamente, también Vale, como sí. ellas prefieran. Hola, sí, yo quiero un ejemplo del paradigma número 7, ¿no? Pretender estar en todas las plataformas digitales con la misma estrategia o intensidad. Un ejemplo, si es real, sería genial, o hacia dónde lo estamos enfocando. Perfecto. ¿Quién habló por allí para darle respuesta? Rita, ¿Quién? Rita. Rita. Rita, un abrazo. Gracias, Rita, por tu intervención. Un ejemplo. Bueno, cuando hablo del 7, pretender estar en todas las plataformas digitales con la misma estrategia o intensidad. Fíjate, yo conozco de algunas marcas, pero por cuestiones de ética, pues no me gustaría hablar mal de ninguna de ellas. Eso es como que si hables mal de tu ex. Yo sé que muchas se están riendo en este momento, pero indistintamente de lo amargo que pudo haber sido la experiencia, pues siempre nos deja un aprendizaje, ¿verdad? Siempre nos deja una lección que nos permite evolucionar como seres humanos. Pero, por ejemplo, hoy en día, eso lo vamos a ver en la segunda sesión, ¿cuál es la estrategia más asertiva que debemos manejar en ventas digitales, Rita? Lo que es la estrategia de omnicanalidad, que es diferente a multicanalidad. ¿Y de qué trata la estrategia de omnicanalidad? Que nosotros, pues, en función, y eso lo vamos a ver ahorita, al sector o modelo de negocio que está nuestra empresa o nuestra marca, sea B2B o B2C, ya eso lo vamos a ver. Dependiendo de eso, yo tengo que evaluar cuáles son los canales digitales que prefiere mi cliente potencial. Por ejemplo, aquí voy con un ejemplo más puntual, Rita y todos quienes me están escuchando. K4B. Mi familia de K4B es un outsourcing de asesoría y consultoría en distintas áreas estratégicas y también de formación y capacitación. Pero ellos están en el modelo en el sector B2B, que no es otra cosa que el business to business. ¿Qué significa eso? O sea, que el sector B2B es el modelo de negocio que tiene que ver en a que cuando tú eres proveedor de soluciones y de servicios que tienen que ver con empresas de manera directa, cuando tienes que negociar o tratar con líderes de empresas de manera directa y el portafolio de productos y servicios que tú manejas va dirigido específicamente a ese sector.
Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la plataforma digital que le interesa a K4B estar como un outsourcing de asesoría y consultoría en distintas áreas estratégicas? ¿Con qué tipo de cliente o buyer persona a K4B le interesa conectar? Bueno, mira, Nosotros normalmente nos dirigimos, Tamara, a los emprendedores, dueños de empresa, gerentes medios, gerentes altos o eh, fundadores de las organizaciones. Esa digamos que es nuestra descripción así es. general, sin que sea el buyer persona detallado, pero esa es nuestra descripción general. Excelente, Carlos. Gracias por esa intervención, porque para darle el ejemplo a Rita y a todas que me están escuchando, Claro, no sirve. entonces, ¿en qué plataforma digital le interesa estar K4B? ¿Dónde están esos directores de talento humano? Que En yo puedo LinkedIn. tratar de manera directa con ellos, exacto. ¿Dónde están esos directores de empresas, dueños de empresas, empresarios importantes? ¿Dónde están esos inversionistas? ¿Dónde están? Están precisamente en una de las plataformas digitales que más subestimamos porque decimos, no, esa plataforma no sirve, esa plataforma no me da los resultados. Y esa plataforma es LinkedIn, y lo acaba de decir Carlos. Puede seguramente certificar lo que yo estoy diciendo también como CEO de Gente Competitiva Internacional. La mayor cantidad de clientes y seguidores que yo he podido concretar, no solamente como leads calificados, sino que he podido hacer interacciones directas y lograr negociaciones exitosas, ha sido gracias a LinkedIn. Entonces, en el caso de K4B, ¿dónde le interesa lanzar su artillería pesada y su estrategia de social selling en el primer orden de escala de valores? En LinkedIn. Y sucesivamente ir prospecteando cuál es la otra plataforma digital que le interesa. Yo creo que en este caso sería Instagram. Y así sucesivamente. En función a esa orden de precedencia es que nosotros vamos a invertir la estrategia de omnicanalidad, que no es otra cosa que el cliente, el consumidor, pueda conectar con nosotros y disfrutar la misma experiencia y la misma información a través de los canales digitales que tu marca se encuentre. Eso es muy importante. Una pregunta, Tamara. Este es un ejemplo de B2B. En el caso de B2C, Ya eh, lo vamos a ver. Lo perfecto, tengo más, gracias. lo tengo más adelante. Fue Isabel, ¿verdad? Fue Isabel. Sí, sí. Ok, gracias Isabel. ¿Qué otra pregunta en cuanto a esto? Ya vamos a ver la diferencia y ejemplos de B2B, B2C más adelante. ¿Alguna Un pregunta con poco, respecto a esto? un poco para complementarte, Tamara, si me permites. Lo que entiendo entonces con respecto a ese 7 y lo que Rita nos preguntaba es, pretender estar en todas las plataformas es hacer solamente presencia tratando de botar una red para ver qué pez cae, pero no importa dónde están los peces. Entonces, si tú dispersas tu enfoque, no solamente contenido, no solo estrategia, sino más importante aún, tu enfoque económico de pauta o de generación de contenido en distintas redes, es posible que no puedas mejorar la rentabilidad y el retorno. En cambio, si identificas esa red o esas 2 o 3 redes máximo en donde realmente está tu buyer persona, tu consumidor ideal, pues puedes maximizar el retorno. Entonces, lo que entiendo en el 7 es, hay que prospectar muy bien, hay que saber muy bien dónde están estos pescados, estos peces, para lanzar la red a donde mayor posibilidad de cierre tenemos. Totalmente, Carlos. Gracias por ese complemento y eso por supuesto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la red? ¿Qué es lo que le tengo que lanzar a ese buyer persona una vez que lo identifique? Y identifique. Aquí la estrategia, Rita, y todo es identificar primero quién es el buyer persona. Y segundo, en qué plataformas digitales está este buyer persona. ¿Cuáles son las plataformas digitales de su preferencia? ¿Qué tipo de contenido de valor le gusta y en qué formato le gusta que se lo entregue? Ahí les lancé 3 tips estratégicos y claves para nosotros lograr conversiones de ventas. ¿Alguna otra pregunta de las chicas por acá sobre esto? Para cerrar este punto. Creo que no. ¿Sigo entonces? Sí. Ahorita vamos a ver entonces, de acuerdo a las ventas digitales, cómo queda la estructura o los pasos de una venta profesional. Y yo dejo esta reflexión de reencuadre. Antes te buscaba, ahora por el contrario,
Debo atraerte, seducirte y conectar con tus motivos emocionales. Firma Social Feeling. Es lo que yo les decía al principio, el momento de la verdad de la venta ha cambiado. Antes yo tenía que buscarte, tenía que ir, tenía que llamarte, tenía que presentarme hasta tu oficina. Ahora es inverso. Ahora tengo que seducirte. Mi contenido de valor tiene que ser el mejor y destacar en medio de esta gran competencia para que entonces tú puedas ir hasta donde estoy yo. Este es el reto que nosotros tenemos en este proceso. ¿Cuál es el nuevo paso o los pasos de un proceso de venta profesional según las ventas digitales? Bueno, primero, y esto es clave para nosotros desarrollar técnicas y herramientas de social selling. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder lograr conversiones de venta? Primero, planificar y prospectear el mercado potencial. De eso se trata, es de elegir o segmentar el sector a la cual perteneces de acuerdo a tus intereses y lo que ofreces, lo que me preguntaba Isabel, y ya vamos a ver un ejemplo. Si eres B2B o eres B2C, obviamente hay otras diversificaciones, hay otros sectores de negocio, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué sector de negocio estoy de acuerdo a mi modelo de negocio, porque eso me va a decir y me va a ayudar a identificar quién es mi buyer persona y en qué plataformas digitales o canales digitales puedo ubicarlo. Entonces, planificar y prospectear. O sea, prospectear es quién es mi buyer persona y dónde lo consigo y de qué manera puedo conectar con él. El segundo paso que debe tener un proceso de venta en tiempos de transformación digital es hacer el análisis y perfilamiento del tipo de cliente, que no es otra cosa que identificar nuestro buyer persona. ¿Quién es el buyer persona? Identificar quién sería mi cliente ideal. ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta para identificar el cliente ideal? Sus datos demográficos, que eso lo hacíamos en la vieja escuela, que tiene que ver con sus datos socioeconómicos, dónde vive, su edad, su nivel de ingreso. A eso nos referimos con los datos demográficos. Pero ¿qué va a ser verdaderamente trascendental y táctico para tener el éxito en la campaña o en la estrategia de ventas digitales? Identificar los datos psicográficos, que no es otra cosa que tiene que ver con los datos no estructurados del cliente. ¿Cuáles son los datos no estructurados? Aquellos que no podemos medir, por ejemplo, como patrones de conducta, emociones, reacciones, metamodelos y todo aquello que el consumidor no expresa con palabras. Por ejemplo, en algunos casos, notas de audio, videos, actitudes, reacciones, emociones. Toda esa información es clave y es lo que estamos viendo a través de los avances de inteligencia artificial, que es lo que está ayudando a analizar en estos momentos y que se proyecta que para el 2023 más del 90% de los datos de investigación de mercado va a ser a través de datos psicográficos, o sea, de datos no estructurados. ¿Cuál es el tercer paso que debe tener un modelo de venta profesional en las ventas digitales? Bueno, una vez que identifiquemos el buyer persona, una vez que identifiquemos, por supuesto, todo su perfil demográfico y psicográfico, una de las cosas, me disculpan, que debemos hacer como el tercer paso estratégico y táctico es determinar cuál va a ser la estrategia de social selling, que no es otra cosa que la estrategia de venta digital. Es el proceso donde intervienen herramientas, canales y estrategias digitales a fin de posicionar una marca, producto y servicio con el fin de atraer al cliente potencial o el buyer persona para luego hacer la conversión de venta. El cuarto paso que debe tener un modelo de venta profesional con el impacto de la transformación digital, hacer la mejor presentación del producto y del servicio. ¿Qué significa eso? El cliente ya no quiere características, ya no quiere destacar competencias técnicas del producto. Ese discurso o ese speech de venta ya está totalmente vencido, está totalmente nulo. ¿Qué es lo que espera el consumidor de ahora en estos tiempos según estudios de tendencias digitales y de otras empresas que tenemos alianzas a nivel de investigación de mercado? Espera beneficio,
espera valores diferenciadores de la marca, del producto, del servicio, espera soluciones para sus dolores de cabeza. Eso es lo que nosotros tenemos que destacar a nivel de estrategia de marketing de contenido de valor. ¿Cómo solucionar el problema de un cliente? Esos son aspectos estratégicos y claves que nosotros tenemos que destacar no solamente en el speech de ventas, sino a nivel de ventas digitales, preguntarnos. Y yo le invito a que ustedes se pregunten. Mi estrategia de marketing de contenido, ¿qué significa eso? El contenido que yo estoy compartiendo en mi blog, en mi Instagram, en la plataforma digital, es un contenido de alto valor. Es un contenido que realmente no solamente logra un alto índice de engagement, sino que está logrando obtener leads calificados. Es que el cliente no solamente te pone un like, me gusta, sino que va al perfil de la bio y se contacta con ustedes a través de su número de WhatsApp, que está colocado allí en el link de la bio, o los contacta a través de la mensajería directa. Esos son los leads calificados. Clientes que realmente los están buscando porque quieren con ustedes, quieren conmigo. Entonces, eso es muy importante. La estrategia, y ayer lo decía en una entrevista que me hacía en Argentina. ¿Cuál es la estrategia a nivel de marketing contenido? No solamente que tú destaques los valores diferenciadores que tiene tu producto con respecto a los competidores directos e indirectos, sino de qué manera, pregúntense, ¿cuáles son los problemas que tiene mi cliente ideal? Y de qué manera, con mis productos estrellas o mis servicios estrellas, yo puedo solucionar ese problema. Eso es clave. Sigo para cerrar este punto. El quinto paso para lograr un proceso de venta profesional en estos tiempos, lo que es el social selling o ventas digitales, es por supuesto, bueno, Tamara, esto es uno de los, de los problemas comunes que he escuchado. El cliente es un lead calificado. Le dio like a mi post en el Instagram. Fue al perfil de mi bio y me escribió por el link del WhatsApp directo. Una vez que lo contacté, el cliente, yo le presenté, o sea, escuché lo que el cliente quería, le planteé cuál era el producto o el servicio que podía satisfacer y superar las expectativas del cliente, pero al final, Tamara, el cliente me dijo, bueno, gracias Isabel por toda la información, yo te llamo, déjame pensarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Logramos atraer el cliente potencial, pero ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Los 90 minutos de juego estratégico de fútbol o nos interesa lograr gol? Que realmente las anotaciones es lo que nos genera una venta efectiva. Entonces allí es cuando entra la parte de cierre y manejo de objeciones. Puedes lograr un lead calificado, puedes atraer a ese buyer persona potencial, pero si tú no sabes hacer una buena preparación de argumentos, si no sabes conectar con más allá de las necesidades, con las motivaciones emocionales del cliente, te va a hacer cuesta arriba lograr un cierre efectivo. Porque el que tengas el mejor producto y servicio del planeta no te da garantía de que tú vendas más. ¿Qué es la garantía que tú logres vender más? Me van a preguntar ustedes esto cuando termine este punto acá. Bueno, la garantía de que ustedes logren más ventas efectivas y que esa máquina registradora suene es conocer el tipo de cliente, identificar el buyer persona, qué piensa, qué le hace vibrar, cuáles son sus dolores de cabeza, qué le motiva a tomar una decisión de compra, cuáles son sus canales digitales de preferencia y por qué, cuál es el tipo de contenido de valor que le gusta, en qué formato le gusta, en carrusel, en video, en reels, en qué formato le gusta a ese buyer persona. Ese es el tipo de preguntas que ustedes se tienen que hacer para que esta estrategia digital sea efectiva. Pero entonces, el cierre y manejo de las objeciones, allí manejamos sin duda alguna lo que es la parte humana. Es el proceso mediante el cual se ha estudiado una preparación de argumentos y estamos en capacidad de superar ¿qué? Las posibles objeciones que el cliente nos va a presentar. Por ejemplo, a Isabel, mira, a mí me parece excelente lo que tú me estás planteando, pero ¿sabes qué, Isabel? Eso es muy costoso. Y a mí, alguien de la competencia, o sea, alguien de tu competencia, tal marca, me está ofreciendo lo mismo a un 40% menos. ¿Cómo hacemos ahí? Si ustedes no están en capacidad de identificar cuál es el tipo de objeción, hacer un benchmarking
y saber cómo manejar ese tipo de objeción, ustedes pierden al cliente aún cuando hayan hecho la mejor estrategia de Facebook Ads y hayan logrado un crecimiento orgánico. Entonces, esto es muy importante para efectos de lograr una negociación exitosa y establecer las reglas claras del juego. Eso lo vamos a ver al final. Y finalmente cerramos con los pasos de un modelo de venta profesional, que es la estrategia de Customer Experience, que no es otra cosa que qué es lo que hace que un negocio sea rentable. ¿Qué es lo que hace, al fin de cuentas, que el cliente prefiera mi marca, prefiera mi producto o mi servicio por encima de las otras opciones? La experiencia. Nosotros hicimos un estudio, muchachas, y Carlos, con una empresa bien interesante que se llama Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, una de las grandes ventajas ocultas competitivas que tiene es que maneja muy bien todo lo que es la parte de investigación de mercado, de manera digital y también inclusive de manera tradicional. Y una de las cosas que logramos con ellos es acceder, de hecho nosotros accedimos a una información confidencial bajo una alianza estratégica poderosa que hicimos. Y entre esos estudios, en proceso de pandemia el año pasado, arrojó en algunas regiones de América Latina que más del 68% de los consumidores en algunas regiones de América Latina, incluyéndose Colombia, tomaban decisiones de compra en función a la experiencia del servicio. Más del 68% toman decisiones de compra en función a los valores diferenciadores en la experiencia del servicio. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver la experiencia del servicio? No se trata de evaluar solamente la satisfacción del cliente, es conocer qué experiencia le gusta a mi buyer persona, a mi cliente potencial, y cómo mejorar la misma. Eso es lo que hace rentable un negocio. Y yo les ponía en el cutal pasado un ejemplo que a mí me gusta mucho porque en épocas de pandemia, una de las cosas que más se incrementó, por ejemplo, en muchas regiones de América Latina y en Europa, en Estados Unidos, pero vamos a tomar de ejemplo Colombia, vámonos a la muestra de Bogotá, fue, por supuesto, el servicio de domicilio. Quienes se llenaron fueron estas grandes monstruos, estas grandes marcas de servicio de domicilio, de comida como Rappi y otras. Fue una gran oportunidad para ellas. En algunos casos supieron aprovechar esas oportunidades, en otros casos no. Pero lo cierto es que yo quisiera diferenciarles a ustedes lo que es servicio, lo que es satisfacer un servicio al cliente y lo que es la experiencia. Son dos cosas que están estrechamente vinculadas, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de experiencia del cliente es, yo pedí una comida a domicilio, de mi preferencia, pedí una comida italiana porque ese día me tocó trabajar de manera remota, pero no me dio tiempo de cocinar. Y es una comida que a mí me encanta porque es exquisita, es de mi restaurante de preferencia. La comida llegó, pero la comida, aun cuando me guste, y es de mi preferencia, de restaurante que toda la vida me gusta, la comida llegó fría, la comida llegó mal empacada y, por supuesto, la comida me gusta porque realmente es la comida que siempre he amado, es mi comida italiana, pero llegó fría, llegó mal empacada. Entonces, por una parte, la competencia técnica del servicio es bueno, pero por otra parte, la experiencia que me llevé fue cero, fue desagradable, desastrosa. Entonces, son cosas que, sin duda alguna, en estos tiempos es un factor clave para nosotros poder desarrollar ventas digitales estratégicas. La experiencia es un valor diferenciador que es un arma de cierre de ventas en estos tiempos. Yo no sé cómo están los tiempos porque yo creo que ya me llevé la hora. Yo quisiera preguntarle a mi audiencia si hay alguna pregunta hasta acá y si puedo cerrar, por ejemplo, con los sectores. Y en la segunda sesión le pregunto a Isabel y Carlos, pues arrancamos con la identificación del buyer persona y cierro con los sectores y los ejemplos. Así que la pregunta primero es si hay alguna inquietud acá en los pasos o en el modelo de lo que debe tener la estructura de un modelo de venta profesional en tiempos de transformación digital. Para Carlos y Isabel,
si podemos cerrar con los sectores y nos vamos. Yo tengo una pregunta en cuanto al punto 4 de la parte de cuáles son los dolores del cliente. A veces un reto bastante grande para los emprendedores, nosotros como emprendedores, es poder, no tenemos, a veces no se tiene la parte financiera o el músculo financiero para comprar investigaciones grandes donde nos permita hacer, digamos, como esa validación en cuanto a segmento, en cuanto a la parte emocional, en cuanto a cuáles son esos dolores, sino que obviamente pues uno se ayuda con el internet, también con lo que la retroalimentación que le dan a uno los clientes y con lo que va viendo en el mercado. Pero para poderle apuntar bien a eso, ¿cuáles serían esas técnicas o esas herramientas que uno debe utilizar en este caso para poder llegar bien a entender y ir al grano con esos, apuntarle bien a sus dolores de los clientes? Si no tenemos ese músculo financiero para hacer esas investigaciones grandes y entendimiento. Excelente, Isabel, gracias. Bueno, respondiendo a Isabel la pregunta, ahorita una de las técnicas más poderosas que nosotros tenemos en lo que se llama el prospecteo, que no es otra cosa que evaluar las oportunidades que hay en un mismo tipo de cliente. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les recomiendo es la llamada en frío o la interacción directa. También eso lo podemos generar a través de las plataformas digitales, a través de una buena técnica y estrategia de inbound, de contenido. Nosotros podemos generar interacciones. Cuando, por ejemplo, nosotros cuestionamos algo y le decimos al cliente, dentro de estas 3 opciones en tu modelo de negocio, ¿qué es lo más retador para ti? Identificar tu buyer persona, lograr ofrecer productos estrellas que logren satisfacer sus necesidades o el cierre y manejo de objeciones. ¿Qué es lo más difícil? Por ejemplo, yo estoy generando allí una pregunta donde estoy generando cuestionamiento, ¿sí? Y eso hace que el cliente vote, que el cliente interactúe, que el cliente hable, que el cliente opine. Esa es una técnica que a mí me ha funcionado y es muy poderosa. Y la otra es hacer una llamada en frío. Por ejemplo, en el caso de K4B y nosotros, pues en este caso nosotros logramos un vínculo a través de un referido, que es uno de los socios de K4B. Pero yo he logrado, por ejemplo, en LinkedIn, yo no sé si a Carlos e Isabel le ha pasado, que yo lanzo una estrategia de mensajería personal en LinkedIn, algo personalizado. Por ejemplo, hola Carlos, te saluda Tamara Tacoa, te estoy compartiendo aquí para tu negocio cómo identificar tu buyer persona. ¿Te interesaría participar en un putal práctico y totalmente gratuito para tú definir tu buyer persona? Si es de tu gusto, acá te dejo mi número WhatsApp y te dejo el link de inscripción. Esa forma hace que Carlos se conecte conmigo. Primero, es una información gratis. Segundo, a Carlos le interesa ese tema. Y tercero, estoy generando una interacción. Ahí tengo que recibir un feedback. Entonces, una de las cosas, de las 2 técnicas que yo más sugiero, en este caso, primero tenemos el Internet, tenemos fuentes de información a través de los canales digitales, Isabel y Carlos y todas que me están escuchando, que nos permite hacer un benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? Bueno, evaluar cómo estoy yo parada, mi marca, mi producto, mi servicio, con respecto a mi competencia. ¿Dónde es mi cliente principal? Bueno, mi cliente principal es que eso ya lo vamos a ver. Inclusive, yo les voy a enseñar cómo identificar tu buyer persona. No hemos llegado ahí, ya vamos a llegar ahí en la próxima clase, pero es importante que ustedes entiendan que dependiendo del modelo de negocio, tenemos fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? El Internet, las plataformas digitales. Allí podemos buscar marcas de nuestra competencia, competidores directos e indirectos, ver cuáles son sus tipos de clientes, cómo logran ellos el engagement, cómo logran las conversiones, cómo logran las interacciones, no para copiarlos, no, sino para ver de qué manera nosotros podemos desarrollar ideas más disruptivas y que logren conectar de mejor manera. Y otra es a través de la observación.
analizar el tipo de cliente, saber qué tipo de cliente es, hacerle las preguntas correctas para sacarle toda la información humana y personal de ese cliente, es un factor clave para tu poder identificar su buyer persona. Lo que pasa, Isabel, es que mayormente por la rapidez y por la desesperación de vender, no hacemos las preguntas correctas al cliente y no sacamos más allá de sus necesidades cuáles son sus motivaciones emocionales. Eso también se los voy a enseñar por ahí en la tercera o cuarta sesión. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por mi parte, muchísimas gracias. Y si no hay más preguntas, pues nos volvemos a ver el 22 de julio, porque el martes es festivo, por esas razones que no se programó para el martes. Entonces sería 22 de julio, jueves, a la misma hora, por el mismo canal.